Cordial saludo para todos. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre un tema que resulta importante para lo que constituye el abordaje judicial del abuso sexual infantil, la entrevista forense. Bueno, lo primero que quiero nombrarles frente a la entrevista forense es que la misma se constituye en un método, una técnica para la recolección judicial del testimonio o el relato del menor que se presume abusado. Al ser una entrevista de carácter judicial, como lo define medicina legal, con un carácter diferencial, intenta conocer los aspectos de tiempo, modo y lugar en relación a los hechos que constituyen el abuso. Pero el carácter diferencial está dado precisamente porque el entrevistador evalúa alrededor de la entrevista la capacidad comunicativa, la capacidad para recordar, es decir, todo lo que constituye capacidad cognitiva o maduración cognitiva en el menor, y el estado emocional. Precisamente el entrevistador forense se va a servir de esas condiciones para poder desarrollar adecuadamente la entrevista forense. Sin embargo, a diferencia de la entrevista judicial corriente, por así decirlo, ese entrevistador va a intentar en primera instancia generar unas condiciones de ambientación con dicho menor. Ahora, resulta fundamental que para el desarrollo de esa entrevista el entrevistador pueda o tenga acceso al material que se haya practicado de manera previa, es decir, el expediente, valoraciones sexológicas, testimonios de tercero, ello en caso tal, reitero, que se haya practicado de manera previa. Ahora, si la primera actuación es la entrevista forense, pues debe estar atento a una cantidad de detalles que de una u otra manera se van a constituir en el elemento fundamental de la entrevista, y es la memoria episódica, es decir, el recuerdo experiencial del relato. Allí no se trata de que el menor pueda emitir juicios o no sobre los hechos, sino que se intenta en la medida de lo posible conocer los aspectos fácticos alrededor de la entrevista a través de la experiencia de dicho menor. La entrevista forense tiene una estructura, digamos, general en sus diferentes protocolos, que es una fase de compenetración, una fase de relato libre, una fase de interrogatorio y una última de cierre. En relación a estas fases, la compenetración pues busca establecer un ambiente cómodo para interactuar con el menor. Allí se intenta conocer también cuál es su capacidad madurativa, sus condiciones cognitivas, la capacidad para distinguir entre lo falso y lo verdadero, lo real y lo fantasioso. Se establecen también todas unas reglas de juego para dicha entrevista. Es importante considerar que no se utilizan pruebas proyectivas porque lo que nos interesa conocer es el componente fáctico. Se trata de establecer también si el menor tiene la capacidad de distinguir entre géneros y cuál es el uso del lenguaje para efectos de que el entrevistador pueda adecuarse a esas condiciones lingüísticas del menor. En el relato libre va a intentar conocerse, como bien lo dice su nombre, de manera libre, de manera espontánea, todo lo que el menor pueda nombrar en relación a la situación de abuso. Es en el interrogatorio donde el entrevistador va a intervenir con preguntas para aclarar, para profundizar o bien para cuestionar por aspectos que no ha logrado comprender en el relato libre. Y el cierre, que tiene en últimas, digamos, como objetivo hacer un cierre respetuoso con el menor, generando acciones de orden terapéutica, por así decirlo, para tratar de estabilizar al menor si así es necesario. También se intentan brindar estrategias de autocuidado o reforzar las que el menor ya tiene, y se deja abierta la entrevista a un segundo encuentro en caso tal de que no haya sido posible conseguir la información que se requiera, o bien ya sea porque en el marco de la entrevista pues hubo algún detalle que se escapó y que nos hemos dado cuenta con posterioridad. Ahora,
En el medio existen diversas entrevistas, diferentes protocolos. Tenemos el NICS, tenemos el SATAC, tenemos la entrevista Speedway o paso a paso, la entrevista cognitiva. En Colombia se utiliza con mayor frecuencia la entrevista SATAC. Sin embargo, en términos generales hay una serie de condiciones importantes a tener en cuenta. La primera de ellas es la capacitación. Es importante que el entrevistador, quien no necesariamente será psicólogo, esté capacitado y entrenado en el desarrollo de estas entrevistas, que además conozca aspectos fundamentales de psicología evolutiva y semiología del abuso para estar atento a los signos que puedan aparecer durante la entrevista. Por su parte, también es importante contar, en el mejor de los casos, con un observador. La entrevista se constituye un diálogo fluido entre sus participantes, de allí que es en ocasiones factible que al entrevistador se le escapen detalles y el observador va a estar en capacidad de señalarle sobre qué aspectos debe profundizar cuando algún detalle haya sido obviado u omitido. El acompañamiento de terceros, es decir, padres de familia o acompañantes del menor. En la medida de lo posible, estos deben estar por fuera de la sala de la entrevista. Ahora, si estos menores desean tener a su acompañante allí, este debe estar por fuera del campo visual, de modo que no intervenga en el desarrollo de la misma. ¿En qué espacio debe hacerse la entrevista forense? Idealmente en una cámara Gesell, y que los acompañantes u observador estén en el salón aledaño. Sin embargo, cuando no se cuenta con la cámara Gesell, pues se tiene que fijar en audio y video con cualquier dispositivo electrónico para tratar de garantizar que el relato o los aspectos que se señalarán en el informe de la entrevista sean fidedignos. Además, la grabación de la entrevista evitará que el menor tenga que ser abordado nuevamente para contar todos los elementos que ha referido previamente. Recordemos que una segunda entrevista simplemente será para efectos de conocer detalles obviados o desconocidos inicialmente. Por su parte, también es importante tener entrenamiento y hacer un uso adecuado de las figuras anatómicas. Recordemos que las figuras anatómicas de una u otra manera nos van a facilitar discriminar entre géneros y conocer cómo se nombran las partes del cuerpo para manejar un lenguaje adecuado o digamos propio al menor. Con algunos menores que tienen dificultades para nombrar los hechos, pues los muñecos anatómicos van a servir para efectos de describir las interacciones realizadas entre la presunta víctima y su presunto victimario. Y por último, ha de considerarse que en Colombia dicho procedimiento está regulado por la ley 1652 del 2013 y establece pues las condiciones básicas para realizar dichas entrevistas en nuestro país. Espero que el tema de hoy haya sido de su agrado. Ha sido un video un poco más extenso a los anteriores. Estaré atento a preguntas, comentarios, inclusive sugerencias de temas que consideren deben ser comentados por este medio. Hasta una próxima oportunidad.